¿Qué tal, compañeros? Esperamos que se encuentren bien, frescos de las vacaciones de Semana Santa, se hayan puesto bloqueador y hayan tomado agua para evitar deshidrataciones. Nuestro equipo está conformado por Romero Trejo, José Bryan, un excelente sujeto, la verdad. Su servidor, Sánchez Corce Marco Antonio, Santillán Pulido Luis Emir, un tipo muy agradable, la verdad. Y Sevillano Gómez Moisés, no ha tenido la fortuna de conocerlo, pero se ve que es un buen tipo. Nuestro tema es Retum con parámetros y pues a continuación les vamos a exponer de qué se trata y espero le entiendan. Hicimos nuestro mejor esfuerzo y espero les guste. Aquí sigue, compañero, por favor. ¿Qué es return con parámetros? Una instrucción return termina la ejecución de una función y devuelve a la función de llamada, o sea, la función que pusimos principalmente. La ejecución se reanuda en la función donde se tiene la variable, o sea, en el momento en el que declaramos las variables y ponemos el return, o sea, inicia justo después de esa línea de comandos y en el punto como dije, que sigue en la instrucción. Las funciones return modifica la variable en la que se encargará de devolver al mismo valor de la operación sin tener que volverlo a escribir en el programa. O sea, cuando ya tú lo estableces, ya no tienes que volver a ponerlo abajo como en las funciones void o así. A continuación, pues les ponemos en pantalla más o menos la estructura que lleva esta función. Como pueden ver en la imagen, se pone el nombre de la función, en este caso es suma, su argumento debe ir entre paréntesis, va justo después, sin espacios. En esta ocasión, pues no se usa punto y coma como se hace en las afirmaciones de los demás comandos. Se usa dos puntos como en la función switch, en la de goto, se usa igual dos puntos. Y se pone el código de la función, que en este caso es return, con parámetros, y o sea, se establece las variables igual ahí en esa función. Después viene la invocación en el programa, que es donde les decimos que ya no tienes que volver a ponerlo, simplemente imprimes colocas un print, perdón, y aquí le faltó una F, error de dedo, perdón. Y ya pones dictaminas tus variables y ya después de ahí pues, ya sale el valor de retorno. Los dejo con mi compañero. La sentencia return tiene dos usos importantes. Primero, fuerza una salida inmediata de la función en la que se encuentra. Esto significa que hace que la ejecución del programa vuelva al código que llamó a la función como un retorno. En segundo lugar, se puede utilizar para devolver un valor. La vuelta de una función ocurre cuando se ha ejecutado la última sentencia de la función y conceptualmente se encuentra la llave de, de la final de la función. Aquí en la imagen podemos apreciar cómo es que si que declaramos las variables de tipo entero, que es A es igual a 5, B es igual a 12 y el retorno que es A más B. Se hace la operación y eso es todo. Todas las funciones, excepto aquellas que son de tipo void, devuelven un valor. Este valor se especifica explícitamente en la sentencia return. Si la sentencia return, el valor devuelto por la función queda técnicamente indefinido. En otras palabras, mientras una función que se declare como void puede ser usada como operando cualquier expresión válida de C. Como en la imagen podemos observar, en la primera línea se describe igual en la declaración, pero sin el punto y coma.
Y abajo, entre llaves, se utiliza la sentencia que ejecutan lo que se debe realizar en la función. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace un código. Primero declaramos las librerías, declaramos las variables, donde aquí entran, donde se le asigna un valor a un número y a la suma. Tenemos el do, que es para que se repita el ciclo, vaya sumando. Y aquí tenemos return y a continuación mi compañero. Bueno, también tenemos si una función devuelve un entero, no es necesario declararla de tipo int, pues para el lenguaje todas las funciones devuelven un entero, a menos que se indique lo contrario. Si una función se devuelve un carácter, se declara de tipo entero, el carácter se convierte adecuadamente, por lo que no es necesario declarar la función de tipo carácter. ¿A qué me refiero con esto? A que simplemente necesitamos, bueno, aquí lo pueden ver, voy a mover esto aquí. Aquí podemos ver que nuestras variables se declaran. Aquí no utilizamos int, utilizamos dobu, pero se pueden ver cómo nuestras variables se empiezan a declarar primero para poder utilizar el retorno sin utilizar otra función en específico, como por ejemplo al momento de hacer aquí la suma, tenemos que nuestro retorno directamente colocamos nuestras variables, que es el num1 más num2 entre 2, y esto haría que se regresara todo hacia nuestra función. En lugar de colocar, por ejemplo, una variable que sea, no sé, por ejemplo, resultado es igual a num1 más num2 entre 2 y tengamos que poner otros retornos y ese sería un retorno sin parámetro, que colocáramos el retorno hacia el resultado y volver a colocarlo. Entonces te evitas todo ese problema cuando tienes los retornos con parámetros. Ah, otra vez aquí molestándolos. Cuando una función no devuelve un valor entero, como lo acaba de mencionar mi compañero, se debe especificar el tipo de resultado que se entrega. Por ejemplo, como si fuera diferente de entero, se pone el punto 2F y eso para declarar, especificarle al programa que se devuelve un decimal y ya depende de la cantidad de decimales que tenga, pues ya es el tipo de resultado que se va a entregar, ¿no? Sin embargo, si se declaran prototipos para las funciones, no hay que preocuparse después porque ya lo estás estipulando en el código del programa. Es una orden que ya declaraste, entonces pues no hay problema. La única excepción que se hace es cuando no declaras que no es un entero, pero si lo declaras, todo bien. Aquí les voy a explicar el ejemplo 1. Como pueden ver, se va a hacer una suma. En este programa vamos a hacer una suma, en la cual tenemos la primera librería, que es stdio.h. Se coloca, todo se hace exactamente igual como si hiciéramos un programa. Es así. Vamos a colocar aquí se utilizan números enteros, entonces se coloca int para realizar la suma y se declaran las variables, que es x y y. Entonces lo tenemos declarado dentro del paréntesis. Después colocamos nuestro retorno, return, y colocamos x más y así nos evitamos de colocar más variables, sumas y operaciones innecesarias cuando podemos hacerlo con un simple retorno. Después se cierran las llaves y seguimos con main. Se declaran las variables, que es a, b, r, y así se solicita que se ingrese los primeros valores.
Al momento de solicitarlos, colocamos un printf para que el usuario pueda ver al momento de ejecutar el programa que se ingrese el primer valor. Después tenemos scanf para que ese valor se quede registrado, el que ingresó el usuario, y así sucesivamente con los demás. Y al final se coloca lo de R es igual a suma y, ¿cómo se llama? Bueno, aquí se puede colocar A más B, pero pues se colocó suma. Y se tiene que imprimir el resultado de la suma. Sigmo. En este segundo ejemplo, primeramente se tienen que declarar las librerías stdio y stdlib. Enseguida ponemos las variables de tipo entero, que esta es una multiplicación, y después la sentencia void antes del menú. Abajo la variable de tipo entero que es x igual a 10, y igual a 20 y z, que z va a ser el producto de x por y, una multiplicación. Como primera operación, enseguida se imprime el resultado, que es el segundo paso, y el tercero, que es la multiplicación x y y. Se cierra la llave, se hace la operación de que son con las variables a y b, y se hace el retorno. Cuando se hace el retorno, se vuelve a ejecutar todo el programa, y esa es la función de return. En este ejemplo 3 podemos ver que primero se escriben las librerías a usar, que es stdio y stdlib. Después declaramos la función, que en este caso sería de multiplicación, donde recibe dos valores enteros, que esto sería como el encabezado del código. Luego vemos que tenemos el cuerpo del código, que inicia con int main, y luego declaramos las variables de la base y de la altura. Solicitamos al usuario que nos dé la base, también solicitamos que nos dé la altura y se guardan. Luego aquí ponemos que el área del triángulo va a ser base por altura. Entonces mandamos a llamar al encabezado, que es base por altura, y aquí en el return vemos que se hace la multiplicación donde base es por altura y nos debe devolver el área del triángulo que se está solicitando. En este ejemplo es similar a los anteriores. Como primer paso ya lo tenemos bien grabado, ¿no? Ya varias prácticas hemos hecho. Declaramos las variables, esa de estándar de entradas y salidas, de stdio.h, stdlib.h. Aquí, como les expliqué al principio, declaramos nuestra función y las variables. Aquí usamos bueno, declaramos la función principal, que es int main, un void, por lo que vemos es sin parámetros. Inicia el cuerpo del programa, que es una suma, la suma de 5 más 3, se imprime el resultado y como les dije, no tienes que declarar qué tipo de resultado es, porque va a arrojar un entero, obviamente. En nuestro universo, siempre una suma de dos enteros nos va a dar un entero, ¿no? No nos va a dar, o sea, una letra o algo así. Eh, Llamamos a la función return 0 para que vuelva a iniciar el programa, y abajo declaramos las funciones y
para finalizar, pues llamamos a nuestra función return, que sería la suma de dos números. Y ya, por ejemplo, tenemos el último ejemplo, que es el ejemplo 5. Igual tenemos nuestras librerías que se utilizan en todos nuestros programas. Y aquí lo que vamos a hacer es calcular la superficie de un cuadrado. Entonces declaramos primero nuestra variable que es lado y se coloca el int porque vamos a utilizar números enteros. Entonces, en primer lugar se coloca nuestro retorno, que es el return. Colocamos la multiplicación, que es lado por lado, y se cierra. Entonces seguimos con nuestro int main y ahí abrimos las llaves, declaramos nuestras variables, que es el valor y sub de superficie. Después pedimos al usuario que se ingrese el valor del cuadrado para poderlo calcular. Y ya aquí por último nada más se coloca la operación como debe ser. Aquí se utiliza el return 0 para reiniciar el programa, por así decirlo. Pero se vuelve a pedir lo mismo que se hicieron en los demás programas. Retornarlo con la multiplicación y así ya solamente solicitar los valores al usuario y se realice el cálculo pedido. Bueno, muchas gracias. Esta fue la presentación de todos nosotros y esperemos que les guste y que le hayan entendido. Sí, amigos, Gracias. igual si les gustó, denle un me gusta ahí en el YouTube. Y no sé si tienen alguna sugerencia o algo así que nos haya faltado, pónganlo en la caja de comentarios. Los vamos a leer. Si les gusta nuestro video, les prometemos que ya después, material extra clase, vamos a subir los bloopers. Primeramente, Dios. Gracias. Hasta Adiós. luego, cuídense.